Abra su Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 18. Gálatas 3, 15 al 18. El mensaje de esta mañana yo lo he llamado ¿cómo afectó a la promesa la llegada de la ley? ¿Cómo afectó a la promesa la llegada de la ley? Leemos Gálatas 3:15, dice así: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, hay muchas cosas que ya no son iguales cuando sucede algo importante en nuestra vida, después de un acontecimiento importante. Hay sucesos que nos cambian y cambian rotundamente todas las cosas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son hermanos mayores? Para muchos de ustedes, y quizás, no, aunque usted no sea el primogénito, sino que usted tenga algún hermano menor, pero la llegada de su hermanito menor ya cambió toda la situación, ¿cierto? Ya dejó de ser lo mismo. Es más, yo conozco gente que hasta tiene 40 años y todavía no supera los celos por el nacimiento de su hermanito menor. Un gran acontecimiento cambia todo, ¿cierto? O también sucede, en lugar de la llegada de un ser querido, también sucede cuando parte un ser querido. Cuando esa persona que tanto amábamos ya no se encuentra en medio de nosotros. Y después de ahí decimos, pues la vida ya no es igual. Grandes acontecimientos cambian el escenario en que nos encontramos, ¿cierto? Y es que, hermanos, en este tablero de juego de Dios, por decirlo así, hay dos grandes acontecimientos en esta historia, en la historia del hombre. Estos dos grandes acontecimientos vinieron separados por 430 años, según lo que Pablo nos está explicando acá. ¿Cuáles son estos dos grandes acontecimientos? En primer lugar, la promesa que Dios le da a Abraham. Y en segundo lugar, 430 años después, ¿qué vendría? La ley que Dios le da a Moisés. Por un lado tenemos el pacto abránico, el pacto de Dios con Abraham, y por el otro lado tenemos el pacto mosaico, es el pacto que Dios establece con su pueblo a través de Moisés. Y la pregunta es entonces, hermanos, entre estos dos grandes acontecimientos que han sacudido la vida de la humanidad entera, la pregunta es, ¿y cómo entonces afectó a la promesa la entrada de la ley? Porque si vamos a nuestro contexto y nos recordamos qué es lo que trata el libro de Gálatas, recordemos que los judaizantes, aquellos hombres que estaban pervirtiendo toda la región de Galacia, ellos venían diciendo que Dios había complementado la promesa a través de la ley. En otras palabras, la promesa estaba incompleta, pero Dios envió la ley para complementar la promesa, para que ahora sí la promesa fuera completa, fuera perfecta. En otras palabras, no se puede acceder a la promesa si juntamente con la promesa tú no vives en la ley. Y eso es lo que ellos decían. No basta solamente la fe en Cristo Jesús. Tienes que cumplir los rituales de la ley. La ley complementa la promesa. Eso es lo que ellos decían. Cuando entró la promesa, cuando entró la ley, la complementó.
Pero por el otro lado también habían grupos de estos judaizantes en que más bien eliminaban completamente la promesa de Dios. Sí, el Señor le dio una promesa a Abraham, pero esa promesa quedó sin efecto absoluto después de que entró la ley de Moisés. Por eso es que el hombre no tiene que fijarse tanto en lo que Dios ha prometido a Abraham, sino que para acceder al cielo tiene que cumplir con lo que Dios ha prometido a Moisés, o con lo que Dios le ha ordenado a Moisés. Entonces tenemos estas dos perspectivas. Una, que la promesa fue complementada, y la otra que la promesa fue derogada, fue abolida, fue quitada completamente de en medio cuando entra la ley. ¿Cuál de las dos será cierta o ninguna de las dos será cierta? Vamos a comenzar a estudiar nuevamente sobre el pacto de Dios. Y este es un tema que vamos a estar tocando a lo largo de todo este capítulo 3, como usted ya se ha dado cuenta. Vamos a comenzar a ver el pacto de Dios en los versículos 15 y 16. En primer lugar, en la naturaleza de este pacto. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hago una pequeña aportación acá. ¿Cómo les llama Pablo en el versículo 15 a los Gálatas? Hermanos, Pablo no se olvida de que estos hombres, a pesar de que se están extraviando en la fe, todavía son hermanos en Cristo. Pablo los ama. La preocupación de Pablo es una preocupación familiar, como de una persona, de una familia que ve a su hermano que se está extraviando. Y es que, hermanos, así tenemos que amarnos los unos a los otros. Tú no puedes ver a tu hermano que se está extraviando de la fe y ser indiferente. No, tenemos que tener un corazón de familia. Ve al que está a su costado y dígale: tú eres mi familia. Ahora, si de verdad es tu familia, si de verdad comparten sangre, entiende que no estamos hablando de la familia de la sangre, sino familia en Dios. Ahora, Pablo dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni nadie le añade. Pablo nos está diciendo acá que la promesa o pacto de Dios, que son términos intercambiables en los escritos de Pablo, la promesa o pacto de Dios tiene la misma naturaleza que la promesa o los pactos de entre los hombres. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo, un contrato mutuo, ¿cierto? Ok, aquí hay una pequeña diferencia que hay que aclarar. Mientras que para nosotros en español, la palabra pacto conlleva un acuerdo mutuo donde las dos partes se obligan la una hacia la otra para cumplir ciertas situaciones, como por ejemplo en el pacto matrimonial. ¿Quiénes son las dos partes? El esposo y la esposa, y los dos se obligan a sí mismos a ciertos cuidados, a ciertas acciones recíprocas, donde según 1 Corintios, ¿cuándo se rompe ese pacto? No, ¿cuándo se rompe ese pacto? Uno, cuando hay una muerte de uno de los dos, ok, o cuando uno de los dos rompe el pacto en sí mismo. Ahora no vamos a entrar en temas matrimoniales, pero a lo que yo voy es que en un pacto las dos partes están obligadas el uno hacia el otro. Los dos aportan algo y los dos reciben algo. ¿Me dejo entender? En el pacto de Dios con Abraham, no es un pacto bilateral de los dos lados. No es que Dios se obligó con Abraham, pero recibió de Abraham, y Abraham se obligó con Dios, pero recibió de Dios. No, el pacto de Dios con Abraham es unilateral. No es un pacto que Dios haya hecho con los hombres en el sentido de que los hombres tienen que hacer algo para entrar en este pacto. No, no funciona de tal manera, sino que la palabra pacto que tenemos en el Nuevo Testamento la podemos también catalogar o la podemos comparar con la palabra promesa. Una promesa sí es unilateral usualmente. Yo te prometo
que arreglo el techo este fin de semana. La promesa típica, ¿no? Yo te prometo que... ¿Qué ha prometido usted últimamente? ¿Ah? Armas el armario. Yo te prometo que bajo de peso. No, y siempre es, y el lunes comienzo. El asunto es que nunca decimos que el lunes, entonces. Las promesas tienen más para nosotros culturalmente un carácter unilateral. Yo te prometo que casi siempre son independientemente de las acciones del otro, aunque también hay promesas condicionales. O también la herencia es una promesa unilateral. ¿Qué tiene que hacer el hijo para heredar? Nada. Ser hijo, pero eso no lo hace. Eso simplemente es. Eso ha recibido incluso. Ni siquiera tiene que hacer. ¿Me dejo entender? La herencia, la promesa son cosas unilaterales. Cuando Dios establece su pacto con Abraham, lo hace de manera unilateral. Si usted leyó el capítulo 15 de Génesis que le dejé en el grupo de WhatsApp, se habrá dado cuenta de cómo Dios firmó el pacto con Abraham. En aquel tiempo había una costumbre. Cuando se firmaba un pacto, lo que se hacía para sellar ese pacto, para hacer la firma, era literalmente partir animales a la mitad. Y se ponía una mitad de un lado, una mitad del otro lado, y así se iban poniendo hasta que quedara un camino en el medio. Y las dos personas que firmaban el acuerdo, las dos personas que se estaban obligando a algo dentro del pacto, caminaban en medio de los animales partidos. Incluso en el Antiguo Testamento la palabra pacto literalmente significa cortar o dividir, por el asunto de los animales cortados. Pues bien, Dios en Génesis 15 le dice a Abraham que divida los animales. Abraham entonces obedece, pone los animales, pero se queda esperando a Dios. Y en lo que se queda esperando dice que le agarra un gran sueño y comienza a ver posiblemente en una visión que él nunca, en ningún momento, Abraham nunca en ningún momento pasa por en medio de los animales divididos. El único que pasa por en medio de esos animales es Dios. Porque no se trataba de que era un pacto bilateral donde Abraham se obligaba a algo y Dios se obligaba a algo. No, es un pacto completamente de parte de Dios. Es un pacto que descansa en la gracia y en la obra de Dios y nunca, en la obra de los hombres. Nunca en la obra de los hombres. El pacto que Dios ha establecido con Abraham, el pacto en el cual tú y yo somos parte, no se trata de que nosotros hacemos 50% y Dios hace 50%. Y ahí nos vamos, 50-50, como en un negocio, ¿no? Es más, ni siquiera se trata de un 75-25, ni siquiera se trata de un 99-1. ¿Sabe de cuánto se trata? ¿Cuánto hace Dios? El 100%. ¿Y cuánto hace el hombre? 0. Un 0 absoluto. Dios es el único que camina en medio de este pacto. Dios es el que se obliga. Porque, hermano, y eso lo vamos a ver más adelante, si de nosotros hubiese dependido permanecer en el pacto, déjeme decirle, ninguno de nosotros pudiera permanecer en él. Todos caeríamos irremediablemente. Todos seríamos infieles al pacto de nosotros con Dios. Todos, como en el caso del matrimonio. Cuando el hombre o la mujer es infiel, se dice que se termina el pacto matrimonial. Pues, hermano, ¿cuál de nosotros no es infiel con Dios? Si de nosotros dependiera, hasta allí llegaría el pacto. Ahora, en ese sentido, el pacto de Dios con los hombres es diferente. Pero en otro sentido, el pacto de Dios con los hombres es igual al que firman los hombres. Porque el pacto que Dios hace el pacto que los hombres hacen entre ellos,
una vez que se firma es invariable. Diga conmigo, invariable. Es como esto. Nosotros tenemos un contrato de alquiler de este local. Y desde que se firma el contrato viene estipulado cuánto vamos a llegar a pagar cada mes, incluso la fecha que tenemos que pagar por mes, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de reglas del cuidado del local, de cosas que no se puede hacer. Hay un conjunto de acuerdos. Y cuando el dueño del edificio lo firma y yo lo firmo, ese pacto entra en vigencia, ¿cierto? Ahora, imagínense qué pasaría si después de 1 o 2 meses a mí se me ocurriera ir a decirle al dueño del edificio, ¿sabes qué? Ya no quiero pagar lo que pago, quiero pagar 400 soles menos. ¿Qué me diría el dueño del edificio? Lo siento, no se puede, ya tenemos un arreglo. Ya tenemos un pacto. Tú no puedes venirme a cambiar lo que ya hemos acordado. Hermano, da cólera cuando alguien viola un pacto, ¿sí o no? De repente usted dijo, quedó con alguien, ¿sabes qué? Prepárame, no sé, 100 bocaditos y yo te pago la mitad. Y cuando vengo el día viernes, te pago la otra mitad. Y llegas el viernes y la persona te dice, venga mañana. ¿Qué sientes en tu corazón? Hambre. Israel. Da indignidad que se viole un pacto, ¿sí o no? Ahora, si eso es en medio de nosotros, los seres humanos, que somos variables, inconstantes, hermano, nosotros no somos para nada constantes. El ser humano es un ser débil, es un ser que en muchos sentidos no puede permanecer en una sola línea recta. Pero aún así nuestros acuerdos son invariables, ¿sí o no? ¿Cuánto más el acuerdo de nuestro eterno Dios? Si el acuerdo de los hombres inconstantes permanece firme, cuánto más la promesa del eterno Dios de los cielos, del Dios inmutable, en el cual no hay sombra de variación, dice su palabra. Jesús dijo, pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y hermano, esto es bueno, porque nosotros estamos confiando nuestra eternidad en una promesa. Para mucha gente, es una apuesta mucho más grande la que quieren afrontar. No, ¿cómo es eso de que simplemente creo y soy salvo? No, mejor me resguardo en mis obras. Mejor hago buenas obras, no vaya a ser que cuando llegue al cielo me digan, y tú saca tu currículum, y entonces yo voy a poder sacar mi currículum, mira todo lo que yo hice aquí, yo hice allá, yo me merezco el cielo por esto. Hermanos, sí, es una apuesta muy grande, pero es una apuesta que nosotros podemos hacer con toda confianza, porque el que lo prometió nunca nos va a mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Este es un pacto, entonces, hermano, que descansa en el carácter de Dios, que es la verdad, y en el poder de Dios. Para hacer buenos pactos se necesita que la persona que haga el pacto sea íntegra, ¿cierto? El dicho popular dice que en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. ¿Alguna vez usted ha hecho un pacto con una persona mentirosa? O peor aún, de repente usted es el mentiroso. Que de repente usted, sí, llego en media hora, y son 45 minutos, 1 hora después, y usted ni se presenta. ¿Sucede o no sucede, hermano? Se necesita que la persona que haga el pacto tenga integridad en su carácter.
Si usted es de los que se acostumbra a soltar sus palabras, a hacer sus compromisos, sin de verdad comprometerse, sin de verdad asumir las consecuencias de lo que estás diciendo, déjame decirte que ese tipo de comportamiento no le pertenece a un hijo de Dios, le pertenece a Satanás, porque él es el padre de la mentira. Y si tú sueltas una promesa y no estás dispuesto a cumplirla, tú estás violando ese mandamiento que sí dice que no juremos. En sí mismo jurar no es malo, hasta Dios mismo juró, pero Dios lo que está reprobando, Jesús lo que está reprobando en ese texto, es ese tipo de juramentos que se hacen cuando no se tiene la más mínima intención de cumplirlos. No, hermano, que vuestro sí sea sí. Sí voy a las 5 de la tarde y llego a las 5 de la tarde. No lo voy a hacer y de verdad no lo vamos a hacer. Porque lo que es más de esto, del mal procede, dice la palabra. Pero ahora, no solamente se necesita un carácter recto e íntegro por parte del que se compromete, sino que también se necesita que esa persona pueda hacerlo, tenga la capacidad de hacerlo. Hermano, si yo le prometo a usted llevarlo a la luna, ¿tengo la capacidad? Hermano, no tengo la capacidad de llevarlo de aquí ni a la punta. No tengo carro. ¿Me dejo entender? Ahora, hay promesas que incluso se hacen queriéndolo hacer, siendo sinceros, pero la capacidad de hacerlo nos falla. Esta semana, por ejemplo, hace 2 semanas atrás tuvimos a Gabriel y Alexandra acá. Y desde que ellos estaban muy chiquitos, yo había puesto en mi corazón que quería llevarlos al Parque de la Imaginación. No sé si usted sabe cuál es. Es un museo interactivo que está al costadito del Parque de las Leyendas, ¿ok? Detrás de la Católica. Y desde que son chiquitos, yo siempre había querido llevarlos ahí, pero estaba esperando que crecieran para que aprovecharan, porque llevar a un niño de 2 años no va a entender. Ahora ella tiene 1, 8, la otra tiene 7 y van a poder entender bastante bien. Y entonces ahora que vinieron, le dijimos, pues los llevamos al parque. El miércoles nos vamos al parque. Eso es una promesa. Es como la promesa que tú le haces a tus hijos y que tus hijos esperan que cumplas. Que los vas a llevar a tal lugar o que vas a hacer tal cosa, que les vas a dedicar tiempo. Ellos están esperando que lo cumplas. Pero sucedió, hermanos, que nosotros íbamos a ir el miércoles. El martes, el día anterior, Gabriel se enferma. Y hay que llevarlo a su casa para que sus papás lo atiendan. ¿Pudimos llevarlo al parque de la Imaginación, al Museo de la Imaginación? Tuve que romper mi promesa. Pero no fue por falta de integridad. Fue porque, hermano, yo no puedo controlar las enfermedades en los cuerpos ajenos. Si yo pudiera controlar esa enfermedad, bueno, pero no lo puedo hacer, está fuera de mi capacidad. Hermano, Dios, a pesar de que toda la humanidad está enferma, a pesar de que toda cabeza está dolida, a pesar de que no hay otra cosa en nosotros que podrida llaga, diría el profeta, eso no fue obstáculo para la promesa de Dios. Porque Dios al que está muerto le ha dado vida para que pueda cumplir la promesa de Dios en él. Al del corazón de piedra que somos nosotros, nos dio un corazón de carne que pueda recibir la ley de Dios de verdad. Hermano, no hay nada imposible para la promesa de Dios. Porque el hombre, a pesar de que está muerto en sus delitos y pecados, eso no es obstáculo. Dios cumple su promesa en el hombre. Dios la cumple, quiera o no quiera. Es lo que Calvino decía, que la gracia de Dios es irresistible. Cuando Dios decide alumbrar en tu vida, no hay obstáculo alguno, no hay pecado, no hay nada. La gracia de Dios alumbra sobre los hombres. Esa promesa puedes estar seguro que se va a cumplir. Se va a cumplir.
Ya vimos entonces la naturaleza de esta promesa, que es una promesa de verdad. Es una promesa que está basada no en los acuerdos humanos en el sentido que pueda llegarse a comprometer el uno con el otro, sino en el acuerdo soberano de Dios, y es una promesa que no se puede variar, no se le puede añadir ni quitar. Ahora veamos la base de esta promesa. Versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿A quiénes fueron hechas la promesa de Dios? Por un lado Abraham y luego a su simiente, a su semilla, diría en el griego. Cuando hablamos de Abraham, Abraham se le conoce en la Biblia como el padre de la fe, ¿cierto? ¿Por qué el padre de la fe? Porque fue el primero en creer la promesa de Dios, fue el que la recibió, y él creyó en esperanza contra esperanza, como diría en Hebreos. Él creyó en la promesa y entonces Dios le contó por justicia. Ahora, Abraham entonces es como la puerta de entrada a la fe. Ya hemos visto en el versículo 7 que los hijos de Abraham son los herederos de la promesa. Abraham es como la puerta de entrada. Para que yo reciba esa promesa tengo que estar en el linaje ¿de quién? De Abraham, ¿cierto? Ahora, Abraham fue escogido ¿por la soberanía de Dios o por sus obras? Por la soberanía de Dios. Dios no vio nada bueno en Abraham. Es más, a pesar de todo lo malo que Dios vio en Abraham, Dios lo escogió. Abraham fue justificado por la soberanía de Dios o por sus obras. Nuevamente, por la soberanía de Dios. No fue por sus obras. Pero Abraham simplemente es como un receptor de la promesa. La promesa significa que en ningún otro hombre de la tierra va a llegar la salvación, sino solamente a través de uno. ¿De quién? De Abraham. Abraham es como un rótulo que dice: entra por aquí. Entra. No es en Buda, no es en aquel otro dios de los amorreos, no es en por acá, no, en ningún otro lado. La única forma que venga la salvación a este mundo es a través de la descendencia, de la simiente de Abraham. Ahora, ¿quién será esta simiente? Porque cuando hablamos de la descendencia de Abraham, es muy normal pensar que es el pueblo de Israel. Pero Pablo sigue diciendo en el versículo 16, no dice y las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, de tu simiente, la cual es Cristo. Si Abraham es el padre de la fe, ¿quién es Cristo? ¿Sabe cómo se le llama? El autor y el consumador de la fe. El autor de quien viene la fe. El autor es eso, lo sabe, ¿no? El que hace algo. ¿De quién es que podemos recibir fe? Hermano, la fe no es nuestra, lo sabía, es don de Dios, dice Efesios. Pero no solamente es el autor de la fe, es el consumador. ¿Qué significa esto? Es el que lleva la fe a su máxima expresión. Es el que perfecciona la fe. Nadie puede llegar a tener una fe verdadera y perfecta si su fe no está puesta en el Hijo de Dios. Pero todos aquellos que tienen su fe en el Hijo de Dios tienen una fe completa. Completa por lo menos en el sentido de salvación, aunque todavía en la santificación tiene que seguir creciendo. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y Pablo establece una diferencia entre la simiente, que es Cristo, y las simientes, que sería el pueblo de Israel por la parte física. Y esta diferencia es válida porque no es el pueblo de Israel el que hereda la promesa.
por ser pueblo, por ser hijos de Abraham, no son herederos de la promesa. La única forma de que sean herederos de la promesa es si están unidos a Cristo. Dos requisitos para entrar a esta promesa. Uno, ser hijo de Abraham, y dos, estar unido a Cristo. Los judíos que no creían en Cristo, sí, ellos eran hijos por la sangre de Abraham, pero ¿estaban unidos a Cristo? No. ¿Y estos hombres accedieron a la promesa? No. Nosotros los gentiles no estábamos ni unidos a Cristo ni éramos hijos de Abraham. Pero en Cristo Jesús, cuando nosotros nos unimos a Cristo, dice el versículo 7, lea conmigo Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hermanos, nosotros somos hijos de Abraham y estamos unidos a Cristo. Si Abraham es la puerta, Cristo es la meta. Cristo es el destino que lleva ese camino. Yo necesito entrar por la puerta de Abraham, tener la misma fe que tuvo Abraham, pero para llegar a la meta que es Cristo Jesús. Solamente aquellos que estén unidos a Cristo podrán experimentar esta salvación. Por eso es que la base de la fe que Dios, la base de la promesa que Dios le da a Abraham es Cristo. Es Cristo. Entonces, hermanos, el pacto de Dios, como para hacer un pequeño resumen, la promesa de Dios es eterna y es verdadera. Amén. Y su base está en la promesa que Dios le hizo a Abraham y que fue cumplida en Cristo Jesús. ¿Y quién la recibe? Los que creen en el Hijo de Dios. Ahora, veamos la preservación de este pacto como segundo punto. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Recuerde que los judaizantes estaban acusando a Dios de haber invalidado su promesa, básicamente. De haber dicho, los voy a salvar, y 430 años después decir, sí, pero antes de salvarlos tienen que obedecer la ley. Nuevamente, es indigno cuando alguien cambia el contrato, ¿cierto? No, hermanos, en primer lugar, versículo 17, la ley no anula el pacto. Lea conmigo el versículo 17. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar su promesa. Dice que este es un pacto ratificado. ¿Sabe lo que significa ratificado? No tiene que ver nada con las ratas. ¿Qué significa ratificado? Confirmado, reafirmado. Escuche bien. Dios ratificó su pacto varias veces. Dios dio su pacto en Génesis 12. ¿Se acuerda que lo hemos visto? En Génesis 22, versículo 18, Dios le repite su pacto a Abraham. Le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oísteis mi voz. A Isaac, el hijo de Abraham, en Génesis 26:4, el Señor le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ya le dio la promesa a Abraham, se la ratificó, se la ha ratificado a Isaac, y después de Isaac, ¿quién viene? Jacob. Génesis 28:14 le dice a Jacob, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios había ratificado
no rectificado. Rectificar significa corregir. No, Dios había ratificado, había confirmado que lo que él había dicho lo iba a hacer. Y Pablo entonces nos dice que la ley que llega 430 años después no daña, no cambia para nada esa promesa, lo cual nos demuestra una cosa, que al igual que con los hombres, las promesas de Dios, según el orden de llegada, tienen la prioridad. En nosotros es así. Conforme prometemos, vamos cumpliendo, ¿cierto? Está muy raro que alguien prometa algo y luego una segunda cosa, pero luego diga, ¿sabes qué? Primero voy a hacer lo segundo y luego lo primero. No. No sirven ese tipo de desórdenes. Si tú lo prometiste, lo cumples. Y Dios lo cumplió. Cuando entró la promesa de Dios, cuando entró la ley de Dios, ¿se abrogó la promesa? ¿Fue complementada por medio de la promesa? ¿Fue quitada? ¿Fue anulada? No. ¿Y entonces para qué sirve la ley? Dirá alguno. Ese es el tema que vamos a ver la próxima semana, pero básicamente se lo voy a resumir de esta manera. La ley no es compañera de la promesa, la ley no es señora sobre la promesa, la ley es sierva de la promesa. La ley existe para que la promesa se cumpla. No para competir contra la ley, no para complementar la ley, sino para que la promesa se cumpla. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tú y yo no podemos declararnos pecadores si no nos encontramos necesitados de la salvación de nuestro Dios. Ahora, la ley no solamente no llegó a anular el pacto, sino que tampoco lo llegó a complementar. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vea, hermano, es curioso porque acá en el versículo 18, al principio nos dice la herencia. Y hemos dicho que los términos herencia, pacto y promesa tienen en común, mucho en común. Es un acuerdo unilateral de Dios. Es más, son términos intercambiables. Entonces, dice que la herencia, si la herencia, dice Pablo, llegase a ser por la ley, ya no es por la promesa. Y es que sí, efectivamente, si una herencia depende del cumplimiento de algo, ya deja de ser una promesa y se convierte en un negocio. Imagínate un padre que te diga, hijo, te voy a dejar esta casa. Hasta ahí es promesa, ¿cierto? Es herencia, es testamento, ¿cierto? Pero si te dice, hijo, te voy a dejar esta casa, entre tanto que tú te cases antes de los 25 y me des un nieto, ya no es promesa, ahora es negocio. Porque hay una obligación mutua. Entre tanto que tú hagas, yo haré. Pero si tú dejas de hacer, yo también dejaré de hacer. Es el punto que Pablo está expresando acá. Si en alguna manera la ley sirviera para preservar la promesa, deja de ser promesa. Se convierte en un negocio entre Dios y el hombre. Y no es así, no es así. La ley, hermanos, si la ley complementara el pacto, entonces el permanecer dentro del pacto sería mérito humano, mérito nuestro. Y dicho sea de paso, Abraham hubiera violado ese pacto. ¿Se acuerda que después de que Dios establece su pacto con Abraham, Abraham visita Egipto? ¿Y qué hace Abraham en Egipto?
literalmente le entrega en bandeja de plata a su esposa al faraón. ¿Eso es pecado o no es pecado? A ver, hermanas, las que son casadas acá, convenzan a su esposo de que eso sería pecado. No costaría mucho, ¿no? Un puñete así en amenaza sería suficiente. ¿Tú me vas a entregar a otro hombre? ¿Estás loco? ¿Es pecado, sí o no? Si la promesa que Dios hizo a Abraham hubiera dependido del comportamiento de Abraham en Egipto, perdió la promesa. En Egipto lo perdió todo. Si permanecer en la promesa involucraría que tú y yo cumpliéramos la ley, como lo dijimos la semana pasada, tú y yo no estaríamos en la bendición de Dios que estamos hoy. ¿Sabes dónde estaríamos? Bajo la maldición de Dios, porque aunque tú me digas que cumple la ley, la violamos en muchos puntos, y aunque la violaras en un solo punto, ya eres transgresor de toda la ley. Hermano, no se puede. Gracias a Dios, este es un pacto de gracia. Gracias a Dios, hermano, no depende de lo que tú haces. Gracias a Dios. También, hermano, porque si de nosotros dependiera la salvación, de nosotros dependiera el pacto, pues entonces la salvación se volvería una deuda y no un regalo. Como dice Romanos capítulo 4, versículo 4. Pero al que obra, se le cuenta el salario como gracia. Perdón, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Cuántos de ustedes trabajaron esta semana? A final de mes, hoy estamos 28, faltan 2-3 días para final de mes. ¿Qué está esperando usted? Es más, si no le pagan, ¿qué siente usted? También hay indignidad, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque tú te has ganado el pan con el sudor de tu frente, ¿sí o no? Sí, a menos de que estés en una oficina con aire acondicionado, ahí quítale lo del sudor. Pero fuera de eso te has ganado el pan trabajando. Es una deuda que tu empleador tiene contigo, ¿sí o no? Si se metiese la ley para complementar la promesa, cualquiera de nosotros puede llegar a decirle a Dios: mi paga, mi salario. Eso en el hipotético caso que hubiéramos cumplido toda la ley. Pero si lo hubiésemos hecho, hubiésemos podido llegar: dame, quiero. Y hermano, la salvación es la gloria de Dios. La salvación descansa en Dios y es para la gloria de Dios. Tú no te puedes para nada jactar en nada de la salvación. Alguien dijo: lo único que yo aporté para la salvación fue el pecado que hizo necesario que Dios viniera a salvarme. Es lo único que el hombre aporta, su maldad, para que Dios derrame su gracia, su misericordia y su bondad. Entonces, hermano, cuando entra la ley, ¿qué pasa con la promesa? ¿Queda anulada? Nunca. Entonces, ¿qué pasa con la ley? ¿Queda fuera del pacto? ¿No me sirve para nada la ley? ¿Tengo que despreciarle y desecharle y decir: no, la ley no la toques porque estamos bajo la gracia? No, hermano. La soberanía de Dios no quita la responsabilidad humana. ¿Sabe lo que Dios espera de los que están bajo el pacto de Dios? Dios espera que cumplan la ley. Te lo pongo así: la ley es para los que están en el pacto. Si tú creías que no tenías que obedecer la ley, déjame decirte algo: ¿cómo vas a saber lo que a Dios le gusta? No la obedeces para encontrar vida, porque la vida tuya está en Cristo Jesús.
pero la obedeces porque quieres agradarle a aquel que te ha dado la vida. La sigues porque es el carácter justo y santo de nuestro Dios. La obedeces no porque tengas miedo de irte al infierno, sino porque tu corazón estalla en agradecimiento por aquel que a pesar de toda tu maldad te incluyó en la promesa y te salvó y te dio una nueva naturaleza, cambió tu corazón y ahora te está llevando rumbo al cielo, donde el camino, hermano, nadie lo puede frustrar. Y como sello te entregó su espíritu, como garantía de la salvación. Hermano, la ley nos sirve para que nosotros fijemos el rumbo en la voluntad de Dios y digamos, esto es lo que el Señor quiere para mi vida. Ya estoy en la promesa, ahora tengo la capacidad de obedecer la ley porque antes no la tenía. Me dejo entender, hermano, la ley sí tiene que ver con nosotros, pero no tiene que ver en cuanto a que sea base de la salvación. No. Concluyo con esto, hermanos. Entonces, la promesa o pacto de Dios es una obligación contraída voluntariamente y exclusivamente por Dios, quien por su gracia y solo por Cristo nos hizo salvos. Hay que dejar eso, hermanos, bien claro. En segundo lugar, que la entrada de la ley no alteró para nada la promesa, no la complementó como si la promesa hubiera sido imperfecta, ni tampoco la reemplazó como si la ley fuera mejor que la promesa. No, hermanos. ¿Cómo afectó entonces a la promesa, la entrada de la ley? No le invalidó, no le añadió como condición, sino que lo que hace la ley es marcar el camino que Dios espera, tanto de ti como de mí. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y llevar en el corazón. Ahora, a manera de aplicación, quiero hacer 3 aplicaciones acá. En primer lugar, hermano, un Dios verdadero tiene hijos verdaderos. Un Dios que se compromete y cumple lo que dice, ¿cómo deben ser sus hijos? ¿Cómo está tu boca? Y no estoy hablando de las caries, hablando aquí de dentistas, ¿no? ¿Cómo está tu boca? Tus compromisos que haces con tu boca. Porque uno de los mandamientos de la ley es: no darás falso testimonio. Es violación de la ley cuando tú no cumples lo que prometes. Así que hoy comprométete con Dios para cambiar esa forma de ser de tu corazón. Porque nosotros debemos ser luz en este mundo. Y somos como pequeñas lunas. Usted sabe que la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Nosotros en sí mismos no tenemos luz propia. Nosotros reflejamos la luz del sol y las mentiras empañan esa luz. Ahora, no solamente las mentiras, cualquier otro tipo de violación de la ley empaña la luz que tú deberías estar reflejándole al mundo. Así que lo segundo que quiero que pienses hoy es: ¿en qué formas estoy violando la ley de Dios? El creyente debe vivir no por la ley, pero sí debe vivir en la ley. La causa de nuestra vida no es la ley, pero sí la consecuencia de nuestra vida. Dios nos salva para que nosotros ya no entreguemos nuestros cuerpos como instrumentos de pecado, sino como instrumento de justicia. Tu cuerpo, lo que durante un tiempo sirvió a la iniquidad, diría Pablo, basta ya ese tiempo. Lo que tuviste en el mundo fue suficiente. Ahora presenta tu cuerpo como instrumento a Dios. Piensa en las formas en que estás violando la ley del Señor, para que ahora te arrepientas y hagas un compromiso con Dios.
Porque es la razón para la cual el Señor te ha salvado, para la alabanza de su gloria. Y el pecado no glorifica a Dios. Y en tercer lugar, para los que no son creyentes en este lugar, déjame decirte que si tú quieres entrar a la promesa de Dios, no lo vas a hacer nunca por tus propios méritos ni por tu propio esfuerzo. Tienes que unirte a la simiente de Abraham. Tienes que poner tu fe en Cristo Jesús. Y si tu fe completa, no parte de ella, no 50, 70, ni siquiera 99%, sino toda tu fe, si no está puesta en Cristo, tú no puedes acceder a la promesa de Dios. Por eso ven hoy a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Él y vuélvete a tu Señor, a tu Salvador. Y entonces vas a poder disfrutar de los beneficios de la promesa de Dios.